Lo escuchaba recién a Gustavo, buenísima la presentación. Gustavo, ¿alguna similitud conmigo y alguna diferencia? Le gusta hablar poco, igual que a mí, pero una pequeña diferencia, él lo hace bien. Así que, yendo a este proyecto del RER, que es realmente tan importante, es un lujo realmente poder trabajar con el equipo de Guillo. Este es uno de los tantos proyectos que ellos están llevando a cabo y que a nosotros nos toca complementarlos por todo el lado de lo que es el armado de la arquitectura financiera atrás de estos proyectos, ¿no? Este proyecto se enmarca en lo que el presidente siempre dijo en su campaña de lo que era el plan de inversión en infraestructura más ambicioso de nuestra historia, que lo habrán escuchado muchas veces. Y realmente así lo es. Y creo que es probablemente el desafío más grande que nosotros tenemos en esta administración. Mayor incluso a los que nos han tocado lidiar al principio de nuestro mandato, cuando nos tocó lidiar con el problema del dólar futuro, la resolución del cepo o los holdouts mismos. Quiero decir, recibimos un país completamente descapitalizado. Una casa en ruinas, digamos, con el agravante que no teníamos financiamiento y que además teníamos un déficit financiero galopante de casi 8 puntos de producto. Entonces, realizar esta transformación en infraestructura, que es obviamente necesaria por todo lo que decía Gustavo y porque realmente si queremos tener una economía más competitiva en el mediano y largo plazo, bueno, no hay otra alternativa, pero llevar a cabo todas estas inversiones en infraestructura lo tenemos que hacer al mismo tiempo que tenemos que bajar el déficit y al mismo tiempo que tenemos que bajar los impuestos, como nos piden todos. Entonces, no hay que ser un gran economista para darse cuenta que compatibilizar estos tres objetivos no es tan fácil. Ahí entra un poco entonces estos proyectos llamados de participación público-privada, de PPP, que si bien no es algo nuevo en el mundo, es algo nuevo en Argentina y un poco, creo yo, viene a zanjar ese famoso debate ya de muchos años en Argentina y que tanto mal nos ha hecho de privatización versus estatización, ¿no? Y creo que esta estructura de PPP recoge un poco lo mejor de ambos, en el sentido que el gobierno retiene la soberanía del bien o servicio, algo fundamental. Los privados financian esto y lo hacen en el largo plazo, lo que es absolutamente razonable, porque estos son bienes y servicios que lo van a aprovechar muchas generaciones, entonces es razonable que sea financiado por más generaciones y que no todo el costo de esto recaiga en esta generación. Y por último, creo que alinea muy bien, mucho mejor, los incentivos, tanto del sector público como del sector privado. Hoy, los incentivos en estas licitaciones de PPP del sector privado claramente son en terminar estas obras en tiempo, presupuesto y forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, lo antes que lo terminen, lo antes que empiezan a recibir su cash flow, por otro lado van a ser los encargados de la gestión y el mantenimiento de estos bienes, por lo tanto tienen el incentivo también a terminarlo en buena forma. En este sentido, hay ya estudios hechos, un estudio hecho en Inglaterra hace ya algunos años, donde creo que es un buen ejemplo de esto que estoy diciendo. Mientras solamente el 30% de la obra pública en Inglaterra se terminaba en presupuesto y forma, el 80% de estas obras hechas por PPP se terminaba en presupuesto y forma. La demora en la ejecución de los tiempos era de alrededor del 25%, mientras que en los casos de PPP solamente del 1%. En otros países como en Australia, que es un país emblemático en lo que es PPP, es un país que ha tenido muchísimo éxito, el ahorro
estimado por hacer estas licitaciones a través del sistema de PPP versus obra pública, se lo estiman alrededor del 28%. Entonces, claramente es algo que bien diseñado, ¿sí?, genera mucha mayor eficiencia y mucho mayor ahorro para el Estado. Y ahí está un poco la clave de cómo tiene que funcionar esto. Hay toda una ingeniería financiera atrás, ¿sí?, que hace que esto se convierta en algo más o menos atractivo para los inversores. Y el equilibrio está en lograr diseñar eso, en lograr diseñar cuál es la mejor forma de compartir estos riesgos con el sector privado para que se sientan atraídos a invertir y logremos los resultados que estamos buscando. No en todos los países ha sido exitoso necesariamente o tan exitoso este esquema de PPP. Colombia ya está en la 4ª generación y le ha costado muchísimo desarrollarlo. Entonces, hay un montón de riesgos financieros atrás de estos proyectos. Muchos de ustedes los conocen porque ya están involucrados. Y estos proyectos, cualquier participante, cualquier sponsor, como se dice, tiene que de alguna manera cotizarlos. Ya sea que sean mitigados por el sector público o por el sector privado, el sponsor tiene que cubrir esos riesgos. Y de vuelta, la ingeniería está en tratar de decir, bueno, ¿cuál conviene más que cubra a quién? ¿Sí? José Luis Moría del equipo de PPP les va a dar muchos ejemplos de estos, pero ya solo por citar alguno, digo, el riesgo de cuál va a ser el movimiento de los spreads de nuestra curva soberana entre lo que es el cierre comercial y el cierre financiero. ¿Qué hacemos con lo que se llama el negative carry, el interés negativo que provoca que el que emite un bono proyecto en el primer momento, en el día 1, y no va a hacer toda esa inversión en el día 1, tenga que absorber ese interés negativo que tiene que estar pagando en el día 1? Son ejemplos de este tipo de eventos financieros que tienen que ser de alguna manera cubiertos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos hacer? Nosotros decimos, bueno, en cada uno de estos riesgos, ¿qué es mejor? ¿Que los mitigue el Estado o que vayan a pedir alguna cotización para cubrir estos riesgos al sector privado? Ya sea a los bancos, a una compañía de seguro y demás. El punto está en que, en la medida que hagan eso, siempre se va a incrementar el costo final para el gobierno. Entonces, si se quiere, la astucia está en generar la combinación ideal que los inversores, que los sponsors se sientan atraídos y el Estado genere la mayor competencia posible que garantice el menor costo posible. Creo que eso es lo que hemos logrado en el diseño particularmente que hemos hecho últimamente con los chicos de transporte por lo que es en las rutas y autopistas seguras. Se van a estar abriendo los sobres a principios de abril, ya yo dirá cuándo. Bueno, la verdad que el feedback que hemos recibido de los inversores en las reuniones que hemos tenido en Europa y en Estados Unidos ha sido excelente. Creemos que va a participar la gran mayoría de las grandes constructoras del mundo, en muchos casos asociados con algunos participantes locales. Y creemos que va a ser realmente un éxito. Y como digo, esto es parte de lo que va a ser todo el esquema este de PPP, ¿sí? Nosotros estamos trabajando con el grupo de transporte, que como dije es realmente un placer trabajar con ellos, es un lujo, con Guillo, con Manuela, con Pedro, con todos. Pero también estamos realizando proyectos con energía, con interior, justicia, salud, vamos a hacer transmisión eléctrica, hospitales, cárceles, un montón de otros proyectos en PPP. Ya tenemos identificados 60 proyectos por una inversión de algo menos de 30.000 millones de dólares. Que para darles un poco la perspectiva,
este año van a estar agregando a lo que es el presupuesto nuestro en inversión en infraestructura alrededor de 0,5 de producto. Y para los próximos 4 años va a ser aproximadamente de 1% por año lo que va a ser la inversión, el CAPEX en estos proyectos de PPP. Como digo, creo que es un esquema que va a garantizar mucha mayor transparencia, que va a garantizar licitaciones que van a ser mucho más económicas, mucho más rentables para el Estado y mucho más eficientes también porque se van a llevar a cabo de vuelta en tiempo y forma, algo que en lo que es la obra pública tradicional en Argentina, convengamos que no estamos acostumbrados. Así que por mi lado, nada, de vuelta contentísimo de estar compartiendo un proyecto como este, que claramente le va a cambiar la vida, como dijo Gustavo, a un montón de argentinos, que va a generar empleo de calidad y que realmente entusiasma muchísimo estar siendo parte. Así que muchas gracias a todos por venir, por escuchar, por interesarse, bueno, y por qué no, por invertir también en esta Argentina que tanto queremos cambiar entre todos. Muchas gracias.